Saludos. Mi nombre es Genesis González, matrícula 1201819. En el día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante que me pareció realmente, que es sobre la conjuntivitis alérgica. Sabemos de manera ya general que cuando nosotros hablamos de conjuntivitis hacemos referencia a que tenemos una inflamación de la conjuntiva. Y por ende, una conjuntivitis alérgica es básicamente una inflamación de la conjuntiva producto de alérgenos. Para iniciar, vamos a ver un poquito sobre las generalidades. Como les había mencionado anteriormente, la conjuntivitis alérgica podemos definirla básicamente como la inflamación de la conjuntiva causada por alérgenos. Y que esta es importante recordar que todo fenómeno que es alérgico en esencia es proinflamatorio, por lo que vamos a tener una inflamación de la conjuntiva y que este es más frecuente tanto en niños como en adultos jóvenes, es decir, en personas de la primera década de la vida, como también en adultos jóvenes, y que esta usualmente ocurre de manera bilateral. En esta imagen podemos ver básicamente un poquito de las características que vamos a ver más adelante de cómo se ve el ojo cuando está cursando por una conjuntivitis alérgica. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, de que la conjuntivitis alérgica, esta era debida por alérgenos, entonces vamos a conocer un poquito de esos alérgenos. Entonces, cuando nosotros hablamos de alérgenos, son todas aquellas sustancias que nos van a producir a nosotros una respuesta inflamatoria. En primera instancia, tenemos el polen, que es muy característico de producir alergias, también como el mojo en la humedad. Esto es muy característico también. Así tenemos también los ácaros del polvo, como también los pelos de los animales. Estos cuatro alérgenos son como que lo más frecuente en que puedan causar conjuntivitis alérgica. Y es importante saber que cuando se elimina dicho alérgeno, ahí se produce entonces el cese de la conjuntivitis. Pero mientras perdón, esté expuesto a lo que es el alérgeno, entonces va a tener una conjuntivitis alérgica persistente, que esto puede conllevar a tener complicaciones bastante graves que las vamos a ver en un momento. Ahora bien, como toda patología tiene factores de riesgo, la conjuntivitis alérgica no es la que va a ser la excepción. Como en primera instancia tenemos que como primer factor de riesgo es la edad, que como mencioné anteriormente, esto ocurre en niños y en pacientes adultos jóvenes, como también una historia familiar de alergias. Cuando yo hablo de una historia familiar de alergia, me refiero a que el paciente haya tenido como antecedentes de alergias previas, como por ejemplo una rinitis alérgica. En cuanto a la exposición de alérgenos, es por ejemplo si el paciente está expuesto al mojo, en la humedad, está expuesto a ácaros del polvo, como por ejemplo que esto se puede encontrar en la ropa guardada, en el closet, en las sábanas. También como factor de riesgo tenemos el clima y la ubicación, que la ubicación geográfica básicamente en climas calurosos es donde la conjuntivitis alérgica es más frecuente. Y también condiciones preexistentes de alergia, como había mencionado anteriormente. Ahora bien, como las manifestaciones clínicas en general, básicamente, de la conjuntivitis alérgica, tenemos que en primera instancia el prurito ocular. Cuando hablamos de prurito ocular es básicamente como la comezón, el picor, el ardor de los ojos, que las personas tienen como la sensación de que le está picando, entonces necesita rascarse. También tenemos una secreción acuosa, así como también un lagrimeo constante. Entonces, en cuanto a los signos, recordar que los signos es todo lo que nosotros podemos ver.
no lo que nos refiere el paciente, porque si es lo que nos refiere el paciente, son los síntomas que vimos anteriormente. En cuanto a los signos, es muy, muy característico los párpados edematizados, como vemos en esta imagen. Una persona que esté cursando por una conjuntivitis alérgica, esto es muy característico, este signo. Y eso se puede deber a, a los signos de la inflamación, que recordando que está el calor, el rubor, la edematización y el eritema, como vemos ahí. Vemos que los párpados están rojos y están edematizados, así como también la presencia de papilas conjuntivales, como vemos en esta imagen. Entre otros signos también tenemos la hiperpigmentación periocular, como vemos aquí. Esto puede ser debido a que la persona se rascó mucho o se rascó mucho el ojo y esto pudo provocar la hiperpigmentación periauricular, así como que también el paciente va a sentir la sensación de un cuerpo extraño. Y a su vez va a llevar también a un ojo rojo. Esto puede ser debido, como mencioné anteriormente, por la persona frotarse los ojos. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar esta patología? Esta básicamente se va a diagnosticar en base a la anamnesis, es decir, historia clínica, nosotros preguntarle al paciente si ha estado expuesto a esos alérgenos que mencionamos anteriormente, como el moho, el polen, los ácaros, entre otros. También podemos realizar un examen ocular donde vamos a poder ver las papilas conjuntivales, así como también como para complementar podemos hacer pruebas de laboratorio donde vamos a ver a los eosinófilos aumentados, porque recuerden que los eosinófilos van a estar aumentados en las alergias y en los parásitos. Entonces, ¿qué complicaciones se pueden presentar? Bueno, se puede presentar el síndrome de ojo seco, una queratitis, es decir, una inflamación de la córnea. Podemos tener una conjuntivitis crónica. Esta es básicamente si el paciente está expuesto, como que mucho al alérgeno, entonces puede desarrollar una conjuntivitis crónica, puede desarrollar úlceras corneales, dermatoconjuntivitis, la dermatoconjuntivitis también, y una blefaritis, que es la inflamación de los párpados. En cuanto al tratamiento, que esta se puede, que el tratamiento que se le puede dar a estos pacientes, en esto va a consistir en lágrimas artificiales. Esto es para lubricar el ojo, porque recuerden que mientras más nosotros nos frotamos los ojos, el ojo se pone seco, se vuelve un poquito seco. Entonces, lágrimas artificiales de 4 a 8 veces al día, es decir, de 4 a 8 veces en 24 horas. También como medida preventiva se debe de tomar evitar la exposición al antígeno, las compresas frías oculares, es decir, que estas a, nos pueden ayudar a bajar un poquito el edema de los párpados y puede provocar una vasodilatación y así disminuir el ojo rojo. También podemos utilizar olopatadina al 0,2%, también epinastina al 0,5% y bepomastina al 1,5%. Ahora bien, vamos a hablar un poquito porque son muchas conjuntivitis alérgicas, por lo que vamos a mencionar algunas. Tenemos la conjuntivitis de fiebre de heno. Esta es una inflamación conjuntival leve y es inespecífica, por lo que se va a asociar básicamente con la fiebre de heno, que esta no es más que una rinitis alérgica. Entonces, la conjuntivitis por fiebre de heno es relacionada ¿a quién? A la rinitis alérgica. El paciente debe de tener antecedentes de alergia a pólenes, al polen, específicamente el de los pastos y a las capas de los animales, es decir, puede ser a los pelos y eso. Entonces, personas que estén expuestos al polen, que tengan pasto en su casa y que tengan animales, entonces esos serían factores de riesgo. Puede ocurrir una conjuntivitis papilar si el alérgeno persiste, es decir, que si está en constante exposición, puede desarrollar entonces una conjuntivitis papilar.
Dentro de las manifestaciones clínicas de esta patología, tenemos que el paciente va a tener comezón en el ojo y va a tener un ojo rojo. Y característico de esto va a ser el ojo hundido. Esto el libro lo describe como que el ojo fue como que hundido por los tejidos adyacentes, como vemos aquí, los párpados están edematizados, entonces el ojo toma como una figura de hundido. Y también va a haber un lagrimeo excesivo. Para el tratamiento de esta, vamos a tener preparaciones tópicas a base de antihistamínicos y vasoconstrictores, como también compresas frías para bajar un poco el edema palpebral. Así también vamos a tener antihistamínicos orales, que puede ser loratadina, fendramin, cetiricina, perdón. En cuanto a a la otra conjuntivitis alérgica, es la queratoconjuntivitis vernal. Esta también se conoce como la conjuntivitis estacional o conjuntivitis de climas cálidos. Por este nombre, podemos hacer que eso es más característica como de climas cálidos en regiones tropicales como es nuestro país. Esto ocurre básicamente en un 90%, 95% ocurre de forma bilateral. Es más frecuente en niños que en niñas, es decir, que es más frecuente en hombres, o sea, en géneros varones. Y este está relacionado con una hipersensibilidad al polen del pasto. Si hasta aquí no, nos hemos visto como que característicos de todas las conjuntivitis alérgicas es que en su gran mayoría, es decir, que el alérgeno que tiene más alta de probabilidad de producir una conjuntivitis alérgica es el polen. Dentro de sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que el paciente va a tener papilas gigantes, como vemos aquí, también pueden estar, la conjuntiva puede tener una forma lechosa, el paciente va a presentar comezón y a su vez va a producir secreciones gruesas o mucoides. Para el tratamiento de esta, es importante la preparación tópica a base de estabilizadores de mastocitos y antihistamínicos, conjunto con vasoconstrictores. También tenemos que se pueden utilizar para la inflamación. Podemos utilizar un AINES, como es el ketorolaco, al 0,5%. En cuanto a los estabilizadores de los mastocitos, tenemos la lodoxamina y también podemos utilizar una ciclosporina al 2%. Y por consiguiente, como mencioné, compresas frías. También tenemos, entre otras, tenemos la queratoconjuntivitis atópica. Esta es más frecuente como en aquellos pacientes que presentan una dermatitis atópica, es decir, un eczema, que este entonces se puede presentar, es decir, que los pacientes que presenten dermatitis atópica pueden presentar una queratoconjuntivitis atópica. El paciente va a tener antecedentes de alergia, como puede ser fiebre de heno, es decir, rinitis alérgica, asma, que sabemos que es una enfermedad respiratoria y el eczema respectivamente. Y que esta es menos activa es menos activa en las 5 décadas de la vida, es decir, a los 50 años. Cuando la persona pasa de esta década de vida, ya es menos susceptible a padecer dicha enfermedad. Importante destacar que cuando nosotros hacemos un raspado de la conjuntiva, aquí van a aparecer como en gran medida los eosinófilos, no tanto como aparecían en la queratoconjuntivitis vernal. Y importante también es que los raspados de las conjuntivas y de la córnea se van a ver a menudo, por lo que se puede desarrollar una catarata atópica. Entre las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente, puede presentar fotofobia, es decir, sensibilidad a la luz, puede presentar secreciones mucoides y el ojo rojo, y puede presentar un tipo de ardor en los ojos, y por ende lo va a llevar a rascarse. El tratamiento de esto, aquí se debe de tratar cualquier infección secundaria, por ejemplo,
Y también ha de considerarse los factores ambientales, por ejemplo, si en la casa nosotros tenemos un techo que nos está filtrando, eso se va a producir una humedad, por lo que es siguiente que puede conllevar a mojo. Y si el paciente, por ejemplo, tiene cesto, que tiene mucha flor en su casa, sabemos que las flores son las que contienen el polen. Esto como que reducir los riesgos, o sea, reducir los factores de riesgo, esto puede ayudar mucho. También se puede dar antihistamínicos orales como la cetiricina y la loratadina. Y también se puede combinar con estabilizadores de los mastocitos, que aquí tendríamos entonces la lodoxamina. La plasmaferesis e inmunosupresión sistémica, esta se podría utilizar ya cuando son casos muy graves, básicamente, que ninguno de los otros tratamientos pudo básicamente contrarrestar las manifestaciones. La información sobre esta videoconferencia fue sacada de Will's Eyes en su séptima edición, la oftalmología general de Van Hahn y Asbury, y así como también la oftalmología en atención primaria. Esto, muchas gracias.